Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Bienvenidos al curso de hadices, que es hoy la tercera clase que trata sobre los dichos del profeta Mohammed, la paz sea con él. Y en cada clase vamos a abordar 5 diferentes dichos. Bismillahirrahmanirrahim, en nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Empezamos entonces con el primer dicho que elegí del libro Riyazus Salihin. Y el primer dicho es: el profeta Mohammed, la paz sea con él, dijo, y como ya expliqué, que siempre en la compilación, en la narración de los dichos, siempre tenemos una cadena completa, desde el autor de un libro hasta incluso el propio profeta Mohammed, la paz sea con él, es una cadena completa de las personas que narraron tal dicho. Y eso se llama el asunto de Rabayat, ¿sí? Es decir, la narración, la cadena de la narración. Y ahí dijo el profeta: Kulu amrin dhibalin la yubda'u fi bilhamdilillah fahuwa aqta. Que quiere decir que cualquier asunto de importancia o un asunto importante que no comienza con alhamdulillah, que significa que alabado sea Dios, queda defectuoso o incompleto. Ahora, obviamente, ¿qué quiere decir este dicho? Quiere decir que cualquier asunto de importancia o un acto importante donde no empezamos con el recuerdo de Dios o buscando las bendiciones, la ayuda o la presencia de Dios, entonces tal acto de un creyente siempre queda con defectos o incompleto. Entonces, el mensaje es que sea ahora un asunto religioso o un asunto secular, incluso mundano, siempre hay que tener en cuenta la presencia de Dios antes de empezarlo. Y es decir, empezarlo con el recuerdo de Dios, porque eso te hace también reflexionar sobre tal acto, si realmente es conforme tus principios, si realmente es conforme la voluntad de Dios. Y te hace también siempre recordar la fuerza o poner la fe y la confianza en Dios. Entonces, cualquier asunto, sea ahora un asunto religioso o secular, mundano, siempre hay que empezarlo, alhamdulillah, en ese contexto, buscando la fe en Dios, buscando su guía, buscando su voluntad y simplemente recordándolo. Si cuando uno ama realmente a alguien, entonces lo recuerda constantemente en su vida cotidiana, en sus asuntos, incluso rutinarios. Y asimismo, un creyente debe siempre tener en cuenta o tener presente a Dios. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, y un dicho muy hermoso en relación con la aflicción, la tristeza o el sufrimiento que algunos tenemos que enfrentar. Y dijo el profeta que cuando el hijo de una esclava muere, esclava en ese contexto se usa para una persona, una mujer que es creyente, que es esclava de Dios en ese sentido, que toma a Dios como su dueño, como su amo, como su guía. ¿Sí? Entonces Allah Altísimo pregunta a sus ángeles, y obviamente es una pregunta irónica: ¿habéis quitado la vida al hijo de mi esclavo? Obviamente Dios es omnisciente, Él sabe todo, pero es una manera de explicar. Entonces Él pregunta, y los ángeles, que notan constantemente um, todas nuestras obras, acciones, entonces ellos van a responder a Dios que sí. Es decir, quitado la vida al hijo de mi esclava, quiere decir que murió su hijo, ¿sí? El hijo de una persona creyente. ¿Y habéis quitado el fruto de su corazón? Y ellos dicen que sí. No es una manera que cuando muere el hijo de una persona o de los padres, es realmente como si quitara su corazón, ¿sí? La vida de ellos. Y después Dios pregunta cómo reaccionó tal persona, ¿sí? ¿Cómo reaccionó un sufrimiento tan grave, tan fuerte, ¿sí?
que tal vez la peor pérdida que uno puede imaginarse, ¿sí? Y dijo que incluso en esa situación te ha alabado y ha dicho, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Esa parte en realidad es un versículo del Corán, un mandamiento del Corán, donde Dios dice que cuando les surja una aflicción o una desgracia, entonces digan que ciertamente, y obviamente la desgracia de la muerte de un ser querido, entonces digan que pertenecemos a Allah, procedemos de Él, y así a Él vamos a volver, ¿sí? Es decir, que Él nos otorgó la vida y ahora tuvimos que devolver el préstamo hacia Él o volvimos hacia Él, ¿sí? Entonces Dios dice, si alguien, a pesar de una aflicción o una desgracia tan grande, mostró o mantuvo la paciencia, entonces construyen para él una casa en el paraíso. ¿Sí? Y llámenla Beitul Hamd, es decir, la casa de la alabanza. Es decir, que una persona tendrá un lugar, un estado muy elevado del paraíso por mostrar la paciencia y mantener la alabanza de Dios incluso en un momento tan delicado, un momento de tan, sí, de una desgracia tan grande, tan fuerte, ¿no? Que falleció su propio hijo. Y en ese momento incluso si uno no pierde la alabanza para Dios o sigue con la fe, con la confianza en Dios, entonces tendrá una recompensa enorme. Ahora, obviamente, eso no quiere decir o sentir tristeza, aflicción, o que te llenan los ojos de lágrimas, o que te duele el corazón, son sentimientos normales cuando uno pierda un ser querido o fallece una persona. Lo que sí es como que no dejar o no quejarse ahora en frente de Dios, o no abandonar a Dios, o no acusar o echar la culpa a Dios, o no perder la fe, la confianza, la fuerza en Dios. Eso es lo que transmitió el profeta en ese dicho. Es normal sentir estos sentimientos naturales, pero lo que es muy importante para un creyente, que incluso en un momento tan delicado, ¿sí? De tan o incluso tan doloroso, no perder la fe o la confianza, la alabanza para Dios. Después, el dicho siguiente es, el profeta Mohammed, la paz sea con él, dijo, أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Es decir, el siervo se acerca a su Señor cuando está en postración, ¿sí? En la sajda. Así que aumenta las súplicas mientras se postra. Y ahora muy importante también entender el propósito de la postración. La postración nosotros es una parte elemental de la oración, ¿sí? Es la postura cuando ponemos la cara, el rostro en el piso. Y ahí dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, que es el momento que uno está más cerca de Dios. Ahora, obviamente, Dios no es un ser físico, no es un ser corporal, no es que cuando nosotros acercamos al piso que ahí estamos más cerca de Dios, sino que se refiere a tu estado, porque la postración es el sinónimo de aceptar la grandeza, la magnitud de Dios, o aceptar que Dios es el ser más grande. Y obviamente la postración también es un sinónimo de erradicar tu propia arrogancia o tu propio ego, o en otras palabras, adaptar la humildad, ¿sí? Y ahí cuando uno realmente se postra o se pone en el piso, muestra que él no tiene ningún valor o su ser, sino que él se postra en frente de un ser que tiene todo el poder, ¿sí? Como en algunas culturas o rituales es común postrarse en frente de otras personas. Y eso es lo que el Islam prohíbe, hacer una postración en frente de otros seres humanos, porque el único ser que realmente merece este rango o grado de reverencia, de respeto, de adoración es solamente Allah. Entonces es el estado, un momento, una situación que uno está más cerca de Dios porque Él en ese momento acepta la,
la grandeza de Dios y por otro lado acepta su propia humildad. Entonces en ese momento hay que aumentar o multiplicar sus rezos, sus súplicas, sus oraciones. Y obviamente, incluso el profeta en un momento dijo que la súplica durante la sajda, la postración, es la esencia de una oración. ¿Sí? Es lo más importante. Por eso en ese momento, incluso para los hispanoparlantes, muy importante también incluso rezar en ese momento, abrirse en tu propio idioma y comunicarse personalmente con Dios. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, y es un hadith Qudsi. Qudsi es un hadith donde el profeta Mohammed, la paz sea con él, narra algo en nombre de Dios. Y dice que, por ejemplo, Dios dijo tal cosa. ¿Sí? Entonces, eso se llama en la terminología de hadith Qudsi. Y ahí dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, que Allah, exaltado, dijo: Ana inda zanni abdi bi, wa ana ma'ahu idha dhakarani, فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. Dijo, o Dios dice, que soy como mi siervo espera que yo sea, y estoy con él cuando se acuerda de mí, y si se acuerda de mí interiormente, yo me acordaré de él interiormente. Y si acuerda de mí en una asamblea, yo me acordaré de él en una asamblea mejor. Es decir, que obviamente sería la asamblea de los ángeles. Y en ese dicho, obviamente, el mensaje principal es que conforme nuestras expectativas, Dios también reacciona hacia nuestras súplicas. Es decir, si nosotros ponemos realmente toda la fe en Dios y en sus atributos, entonces Él también va a también otorgarnos, bendecirnos conforme nuestra fe, nuestra confianza en Él. Obviamente, ahora es también importante por eso que yo trato a mi siervo como o conforme que Él espera que yo sea. Ahora es también importante no poner expectativas, una esperanza en Dios que sea una esperanza falsa o contra sus propios atributos o sus propias leyes, porque Dios también ya puso ciertas leyes sobre su ser o sobre sus atributos, sus reglas. Por ejemplo, ahora rezar que Dios nunca hagas morirme o apartarme de ese mundo. Entonces, una súplica que va totalmente contra la ley, ¿sí? El decreto de Dios. O, por ejemplo, rezar que Dios nunca quiero envejecer, también es obviamente algo contra la ley, la voluntad de Dios. Pero obviamente, si uno ahora reza por algo que es totalmente conforme a las leyes de Dios y su tradición, y luego pone toda la fe y la confianza en Dios, entonces Dios también va a tratarnos o actuar conforme nuestra fe. Ahora, si uno, por ejemplo, reza en Dios, pero por otro lado tiene dudas en Dios, o no tiene toda la fe y la confianza y piensa tal vez con Dios, tal vez no es tan misericordioso, no es tan clemente, no es tan indulgente, ¿sí? Entonces Dios también no va a mostrarle o manifestar su misericordia en el nivel más alto, sino que va a tratarlo también conforme sus expectativas o su esperanza. Por eso siempre hay que pensar de manera positiva, optimista de Dios y poner toda la fe y la confianza en sus atributos. Y también, obviamente, por otro lado, que es como una amistad mutua. Si uno recuerda a Dios solamente en momentos de sufrimiento o en momentos de dificultades, entonces no es una amistad sincera, lo que también se menciona acá. Si vos realmente amas a Dios sin intereses, entonces también Dios te va a acompañar y bendecir en cada momento, ¿sí? Y Dios siempre te reacciona o te trata conforme tu actitud, tus decisiones.
¿sí? Si vos acordás a Dios interiormente, también Dios te va a acordar interiormente, ¿sí? Es decir, bendecirte conforme tu forma de recordarlo. Pero si vos estableces un nivel tan alto de recordar a Dios constantemente en tu vida, entonces Dios también te va a tener o mostrar su presencia, su placer en tu vida también constantemente. Y el último dicho para la clase de hoy, el profeta Mohammed, la paz sea con él, dijo: todas las mañanas se debe hacer caridad con cada hueso del cuerpo de cada uno de vosotros. Cada expresión de la glorificación de Allah, es decir, Subhanallah, es un acto de caridad. Y cada expresión de alabanza a Dios, es decir, Alhamdulillah, es un acto también de caridad. Y cada expresión de profesión de fe, es decir, La ilaha illallah, también es un acto de caridad. Y cada expresión de su grandeza, es decir, Allahu Akbar, es también un acto de caridad. Y ordenar el bien es un acto de caridad, sadaqah, ¿sí? O sadqah, y prohibir lo que es deshonesto es también un acto de caridad, ¿sí? Y 2 rakat, es decir, una oración voluntaria, ¿sí? De 2 turnos, de 2 rakat, que uno ofrece a la mañana, ¿sí? Que es el momento de ad-duha, ¿sí? También es obviamente un acto de caridad, y obviamente en la oración uno incluye también ahora la alabanza, la expresión de fe, la glorificación de Dios, también la expresión de alabanza. Por eso ese turno o esos 2 rakat de una oración voluntaria antes de la oración de Zohar ya es suficiente o incluye todas las diferentes formas de caridad que se mencionó anteriormente. Porque durante una oración uno también alaba a Dios, también expresa su grandeza, su glorificación, su alabanza, etcétera, etcétera. Pero si uno no puede rezar así de manera completa los 2 rezos o los 2 rakat, el rezo voluntario, entonces simplemente puede acordar o recordar a Dios o expresar, alabarlo, ¿sí? En su corazón, y eso es un acto de caridad. Y eso muestra también la importancia o el concepto profundo de la caridad que dispone el Islam. Que caridad no es algo limitado hacia los sacrificios financieros, sino que también incluso la alabanza de Dios, promover el bien, prohibir o rechazar el mal, ¿sí? En una sociedad, es también un acto de caridad. Y simplemente promover los atributos, la voluntad de Dios, también es un acto de caridad. Eso sería todo para la clase de hoy, y terminamos con los rezos, las súplicas por el profeta Mohammed, la paz sea con él, que es conocido como Durud Sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallam innaka hamidun majid. Muchísimas gracias y hasta la próxima vez.